Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, el relato del hombre que salvó la vida de los apóstoles con una sola frase y que cambió el destino del cristianismo desde las sombras del Sanedrín. La sabiduría estratégica de Gamaliel. El profesor de la Biblia que dio el mejor consejo a los perseguidores es una crónica de inteligencia divina y prudencia política en un momento donde el mundo estaba a punto de estallar. En los pasillos dorados del templo de Jerusalén, donde el aire olía a incienso y a conspiración, se alzaba una figura que imponía respeto incluso entre sus enemigos más feroces. Gamaliel, el Rabán, el nieto del gran Hillel, caminaba bajo una maldición silenciosa, la de pertenecer a un sistema religioso que se estaba quedando ciego ante la luz del Mesías. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, guardaba un juramento escondido de fidelidad a la verdad. Un compromiso que lo llevaría a desafiar la ira de los poderosos para proteger el brote tierno de una fe que apenas comenzaba a respirar. La conexión profética con Jesús desde esta primera página es un hilo de oro que une el aula del Maestro con la cruz del Gólgota. Gamaliel no era un extraño a los milagros del Nazareno, sus ojos habían analizado cada parábola y sus oídos habían escuchado los ecos de la tumba vacía. Mientras el Sanedrín hervía en odio y sed de sangre contra Pedro y los demás apóstoles, el favor de Dios se posó sobre la mente analítica de este profesor de la ley. Él comprendía algo que sus colegas ignoraban, que no se puede pelear contra el tiempo de Dios sin ser consumido por su fuego. Gamaliel se convirtió en el escudo humano del reino, utilizando su sabiduría secular al servicio de la providencia divina, operando como un agente de contención en un tribunal que ya había decidido condenar a muerte a los seguidores del camino. Su relación con Jesús fue la de un observador erudito que, sin ser un discípulo público, reconoció en el movimiento cristiano una frecuencia celestial que la religión tradicional no podía sintonizar. La Biblia narra que, en aquel consejo, los ánimos estaban tan encendidos que la ejecución de los apóstoles parecía inminente. Pero fue entonces cuando Gamaliel, el hombre a cuyos pies se sentaban los futuros líderes de Israel, se puso en pie para pronunciar el discurso más estratégico de la historia sagrada. La maldición silenciosa del fanatismo fue interrumpida por su voz calmada pero autoritaria. El juramento escondido de Gamaliel era que la justicia de Dios no necesitaba de la violencia humana para prevalecer. Él sabía que, si aquel movimiento era una invención de hombres, se desvanecería como el humo en el desierto, pero si era de Dios, nada en la tierra, ni siquiera las legiones de Roma o el acero del Sanedrín, podría detenerlo. Esta conexión profética con Jesús revelaba que el Espíritu Santo no solo hablaba a través de lenguas de fuego en el aposento alto, sino también a través de la lógica impecable de un sabio en el consejo de los ancianos. El impacto ético y trascendental de la intervención de Gamaliel radica en su capacidad para ver más allá del momento presente. Él no solo estaba salvando a 12 hombres, estaba preservando el ADN del Evangelio para las generaciones venideras. El favor de Dios se manifestó en su prudencia estratégica, una virtud que a menudo olvidamos en medio del fervor espiritual. Gamaliel entendía que la providencia divina utiliza tanto la fe de los mártires como la sabiduría de los estadistas. Su discurso fue un acto de intercesión intelectual que permitió que la iglesia primitiva ganara el tiempo necesario para fortalecer sus raíces en Jerusalén antes de dispersarse por el mundo. Esta gran historia de sabiduría nos enseña que Dios tiene aliados en los lugares más inesperados, incluso dentro de las instituciones que parecen oponerse a su voluntad. Lo que la Biblia narra sobre este personaje es breve en palabras, pero inmenso en consecuencias.
Cada momento en que Gamaliel es mencionado nos habla de un hombre que servía como el puente entre el antiguo pacto y la nueva revelación que estaba naciendo. Su influencia no se limitaba a las leyes escritas, sino a la interpretación del corazón de la ley. La conexión profética con Jesús se hacía evidente cuando Gamaliel citaba los fracasos de rebeldes anteriores como Teudas y Judas el Galileo, contrastándolo sutilmente con la naturaleza sobrenatural del movimiento de Jesús. El juramento escondido de su sabiduría era un filtro que separaba lo humano de lo divino, y en ese proceso, él mismo se convirtió en una herramienta de la providencia para evitar que la iglesia fuera silenciada en su cuna. El favor de Dios lo rodeaba como una corona de autoridad que nadie en el Sanedrín se atrevía a cuestionar. La trascendencia de Gamaliel también se refleja en su legado pedagógico, siendo el maestro de aquel que más tarde llevaría la luz a los gentiles, Saulo de Tarso. La sombra de Gamaliel se proyecta sobre cada epístola paulina, pues fue bajo su tutela que Saulo aprendió la profundidad de las escrituras que luego usaría para demostrar que Jesús es el Cristo. Esta conexión profética es un misterio que pocos analizan. El profesor que protegió a los apóstoles fue el mismo que formó la mente del apóstol más prolífico. El favor de Dios estaba tejiendo un tapiz complejo donde la sabiduría del aula y la revelación del camino a Damasco se encontrarían finalmente. La maldición silenciosa de la persecución estaba siendo saboteada desde adentro por la misma enseñanza de Gamaliel, quien plantó en Saulo la semilla de la búsqueda incansable de la verdad. Una semilla que solo necesitaba el encuentro con el resucitado para dar fruto. En este punto de su historia, contemplamos a Gamaliel sentado nuevamente después de su discurso, mientras el Sanedrín murmura y los apóstoles son azotados pero liberados. La victoria de la prudencia sobre la ira fue total. Pero lo que sucedió en la intimidad de su escuela y los hechos desconocidos sobre sus conversaciones privadas con su alumno más brillante, Saulo, es lo que realmente define el giro épico de esta narrativa. El juramento escondido de Gamaliel estaba a punto de enfrentarse a la prueba definitiva cuando la persecución se intensificará tras la muerte de Esteban. Prepárate, porque descubriremos los hechos que nadie se atreve a contar sobre cómo este profesor de la Biblia manipuló los hilos de la providencia para que el Evangelio no solo sobreviviera, sino que conquistara el corazón de su pupilo más peligroso. La gran historia de la sabiduría estratégica apenas comienza a revelar su verdadero poder. Lo que la Biblia no quiere que sepas, o al menos lo que los registros históricos convencionales han dejado en las notas al pie de página, es que Gamaliel no solo era un maestro de leyes, sino el arquitecto de una tregua espiritual que permitió que el cristianismo no fuera aniquilado en su primera semana de existencia. Los hechos desconocidos que nadie se atreve a contar sugieren que Gamaliel mantenía una red de información tan vasta que conocía los detalles de la resurrección antes que muchos de los sacerdotes. Pero antes de revelarte cómo este sabio utilizó su influencia para moldear el destino del mismísimo Pablo de Tarso, quiero pedirte algo fundamental. Si crees que la sabiduría y la prudencia son armas más poderosas que la fuerza bruta, dale like a este video y suscríbete ahora mismo al canal Renacer Espiritual. ¿Por qué hacerlo? Porque en este canal no solo leemos la superficie del texto, desenterramos el favor de Dios en las mentes más brillantes de la antigüedad. Aquí hablamos de todos los temas del nicho bíblico, desde estrategias militares hasta los secretos del Sanedrín, y al quedarte hasta el final, entenderás por qué el consejo de un solo hombre puede ser la diferencia entre la bendición y el juicio divino sobre una nación entera. El juramento escondido de Gamaliel se puso a prueba en la intimidad de su Bet Midrash o casa de estudio. Allí, rodeado de rollos de papiro y de las mentes más agudas de Israel, se encontraba su alumno predilecto, Saulo de Tarso.
La conexión profética con Jesús se manifiesta aquí de forma indirecta pero poderosa. Mientras Saulo hervía en un celo religioso que pronto se tornaría violento, Gamaliel le enseñaba el valor de la observación profunda. El impacto ético de su pedagogía era la búsqueda de la verdad por encima de la tradición ciega. Lo que nadie cuenta es que Gamaliel veía en los seguidores de Jesús algo que no encajaba con la maldición silenciosa de los falsos profetas anteriores. Veía una paz que desafiaba el látigo y una coherencia que desarmaba los argumentos. El favor de Dios sobre Gamaliel era su capacidad de dudar de su propio sistema para dar espacio a la obra del Altísimo. La importancia de la escritura para la conversión de la mentalidad de Saulo comenzó bajo la tutela de Gamaliel. El maestro no le enseñaba a odiar, le enseñaba a discernir. La Biblia narra que Saulo fue instruido a los pies de Gamaliel, una frase que denota no solo proximidad física, sino una absorción total de su método. Los hechos impactantes sugieren que cuando Gamaliel pronunció aquel famoso consejo ante el Sanedrín: si es de Dios, no podrán destruirlo, estaba enviando un mensaje directo a su alumno más brillante. El juramento escondido del profesor era sembrar la semilla de la duda razonable en el corazón del futuro apóstol. Sabía que, si Saulo arremetía contra la iglesia y ésta prevalecía, Saulo tendría que rendirse ante la evidencia de que estaba peleando contra Dios mismo. Esta fue la jugada estratégica más trascendental de su carrera docente. La trascendencia de su sabiduría secular al servicio de la providencia divina se vio reflejada en cómo manejó la crisis tras la muerte de Esteban. Aunque el Sanedrín se desbordó en una maldición silenciosa de persecución, las palabras de Gamaliel quedaron grabadas como una advertencia legal en el acta del consejo. El favor de Dios utilizó la reputación de Gamaliel para que los apóstoles tuvieran un precedente jurídico de tolerancia. Los hechos desconocidos indican que Gamaliel era el único que se atrevía a cuestionar la legalidad de los juicios sumarios contra los nazarenos, no porque fuera uno de ellos, sino porque su compromiso con la justicia de la Torá era absoluto. Su relación con Jesús era intelectualmente honesta. Si el nazareno era el cumplimiento de la ley no podía castigarlo sin castigarse a sí misma. La Biblia narra que Gamaliel era doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Esta posición no era solo un título, era un escudo. El impacto ético de su presencia evitó que el Sanedrín se convirtiera en un tribunal de exterminio total. La conexión profética con Jesús se hacía visible cada vez que un apóstol era llevado a juicio y las palabras de Gamaliel resonaban en la memoria de los jueces: ¿y si halláis que lucháis contra Dios? Este es un hecho trascendental. Gamaliel insertó el temor de Dios en los perseguidores. El juramento escondido de su sabiduría era que la verdad no necesita protección violenta, solo necesita tiempo para demostrar sus frutos. El favor de Dios lo usó para que la iglesia tuviera ese tiempo precioso de crecimiento bajo el radar de la destrucción masiva. Ahora, vemos el contraste épico entre el maestro y el alumno. Gamaliel, el hombre de la pausa y el discernimiento; Saulo, el hombre de la acción y el fuego. La maldición silenciosa de la persecución estaba a punto de estallar con la salida de Saulo hacia Damasco, pero las enseñanzas de Gamaliel iban con él, escondidas en su subconsciente como un freno de emergencia divino. Lo que sucedió cuando la sabiduría de Gamaliel se encontró con la revelación directa de Cristo en el camino es un hecho que nadie se atreve a contar con la profundidad necesaria. Prepárate, porque descubriremos cómo el consejo de Gamaliel se convirtió en la base de la defensa de Pablo ante reyes y gobernadores. La gran historia de la estrategia divina está por revelarte que nada es casualidad cuando el favor de Dios está operando. La atmósfera en las escuelas de Jerusalén se volvió densa tras el martirio de Esteban, un evento que marcó la ruptura definitiva entre la tradición y la revelación. Lo que la Biblia nos revela,
y lo que los registros más profundos del espíritu confirman, es que Gamaliel observaba el caos con una tristeza profética. La maldición silenciosa de la violencia religiosa estaba consumiendo a sus propios colegas, pero él permanecía como un faro de integridad. El juramento escondido de su sabiduría era que la fuerza nunca podría suplir la falta de verdad. Mientras su alumno Saulo partía hacia Damasco, respirando amenazas y muerte, Gamaliel se quedaba en el templo, meditando en las palabras de los profetas que hablaban de un nuevo pacto. La conexión profética con Jesús se manifestaba en su capacidad para entender que el antiguo sistema estaba siendo sacudido para que lo inconmovible permaneciera. El favor de Dios sobre Gamaliel lo convirtió en el guardián de la cordura en una época de fanatismo desbordado. Un hecho trascendental y épico que pocos se atreven a contar es cómo la teología de la gracia comenzó a gestarse, irónicamente, en el aula de la ley de Gamaliel. Él enseñaba que la ley era un tutor, no el destino final. Esta perspectiva fue la que permitió que, años más tarde, Pablo pudiera reconciliar su herencia hebrea con la libertad en Cristo. El impacto ético de las enseñanzas de Gamaliel fue la formación de una mente capaz de razonar en las sinagogas y en los areópagos. Los hechos desconocidos sugieren que Gamaliel, en sus últimos años, mantuvo un silencio respetuoso hacia la Iglesia, no por indiferencia, sino por una profunda reverencia ante los frutos que estaba viendo. Si su principio era si es de Dios, prevalecerá. La expansión milagrosa del cristianismo ante la persecución le estaba dando la respuesta más contundente. El favor de Dios le permitió ver el inicio del cumplimiento de su propio consejo. La importancia de la escritura para la conversión de la cultura judía fue el gran proyecto de Gamaliel. Él no solo enseñaba versículos, enseñaba la estructura del pensamiento divino. La maldición silenciosa del legalismo fue combatida por él mediante una interpretación que privilegiaba la vida sobre la letra. La Biblia narra que él era tenido en alta estima por todo el pueblo, y esa reputación fue el canal que la providencia divina utilizó para que el mensaje de los apóstoles no fuera descartado como una locura de ignorantes. La conexión profética con Jesús se sentía cada vez que los creyentes citaban las Escrituras con una profundidad que solo alguien entrenado por la élite, como Pablo, podía ejecutar. Gamaliel fue, en esencia, el instructor involuntario de la apologética cristiana primitiva, proveyendo las herramientas intelectuales que luego serían redimidas por el Espíritu Santo. Lo que nadie se atreve a contar es la angustia de Gamaliel al ver a su nación dirigirse hacia la colisión con Roma, mientras rechazaban la paz que Jesús había ofrecido. El juramento escondido de su liderazgo era intentar salvar a Israel de su propia ceguera. Él veía en la persecución a la Iglesia no solo un error teológico, sino un suicidio nacional. El favor de Dios lo posicionó como el hombre de la tercera vía, aquel que no se unía a la turba, pero que tampoco podía ser acusado de traidor. Su sabiduría estratégica consistía en entender que el movimiento de Jesús era la única rama de esperanza que quedaba para un olivo que se estaba secando. La trascendencia de su figura radica en que él representó la última oportunidad de la inteligencia religiosa para reconocer al Mesías a través de la razón y el estudio de las señales. La Biblia narra que Gamaliel murió siendo un rabán respetado, pero las tradiciones cristianas antiguas, como las mencionadas por Clemente de Roma, sugieren un hecho muy impactante y trascendental. Que Gamaliel terminó abrazando la fe en secreto, siendo bautizado por Pedro y Juan. Aunque la historia oficial del judaísmo lo reclama como propio, el favor de Dios sugiere que aquel que aconsejó no pelear contra Dios, terminó rindiéndose ante él.
Este giro épico nos muestra que la sabiduría honesta siempre conduce a la fuente de la verdad. Su relación con Jesús, que comenzó como un análisis de laboratorio, terminó como una entrega del corazón. La maldición silenciosa del orgullo intelectual fue rota por la evidencia innegable de la resurrección, convirtiendo al profesor de la Biblia en el discípulo de la eternidad. Al cerrar esta tercera parte, vemos el legado de Gamaliel extendiéndose más allá de las fronteras de Judea. Su consejo salvó a los 12, su enseñanza formó a Pablo y su prudencia preservó el camino. La conexión profética con Jesús se vuelve un lazo indestructible que une el rigor del estudio con la pasión del Espíritu. Pero la historia no termina aquí. Lo que sucedió cuando Saulo regresó a Jerusalén ya convertido en Pablo, y cómo se enfrentó a su antiguo maestro en un duelo de sabiduría y revelación, es un hecho que desafía toda lógica humana. El juramento escondido de la providencia estaba a punto de revelar su última jugada maestra. Prepárate, porque aquí descubriremos el choque de gigantes que definió la teología del mundo occidental. El reencuentro entre el maestro y el alumno no ocurrió en el silencio de una biblioteca, sino bajo el estruendo de un cambio de era que nadie podía detener. Cuando Saulo regresó a Jerusalén, ya no como el inquisidor de la ley sino como Pablo, el heraldo del resucitado, la maldición silenciosa de la traición flotaba en el aire del Sanedrín. Lo que la Biblia narra sobre la llegada de Pablo a Jerusalén es una tensión constante, pero los hechos desconocidos que nadie se atreve a contar sugieren una reunión privada entre el Rabán Gamaliel y su antiguo pupilo. El favor de Dios permitió que, en ese encuentro, la sabiduría estratégica se encontrara con la revelación directa. Pablo, con los ojos aún brillantes por la luz de Damasco, no desafió a su maestro con arrogancia, sino que utilizó el mismo método de razonamiento que Gamaliel le había enseñado para demostrar que el juramento escondido de la Torá se había cumplido en Jesús. Gamaliel, el hombre que había dicho si es de Dios, prevalecerá, se enfrentaba ahora a la prueba viviente de su propio principio. Su alumno más radical había sido conquistado por la misma causa que antes intentaba destruir. La conexión profética con Jesús alcanzó un nivel intelectual sin precedentes en este diálogo de gigantes. Gamaliel escuchó cómo Pablo articulaba la doctrina de la justificación por la fe, utilizando las mismas herramientas exegéticas que el Rabán le había entregado años atrás. El favor de Dios hizo que Gamaliel viera en Pablo no a un apóstata, sino al cumplimiento de su propia labor pedagógica. La sabiduría secular de Gamaliel, que siempre buscó la armonía y la preservación del pueblo, se veía ahora confrontada con una sabiduría celestial que hablaba de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Los hechos impactantes de esta transición revelan que Gamaliel sirvió de mediador silencioso ante el Sanedrín para evitar que Pablo fuera ejecutado de inmediato en sus primeras visitas. La maldición silenciosa del odio religioso fue frenada una vez más por la autoridad moral del anciano maestro, permitiendo que la voz de Pablo resonara en las sinagogas de la capital antes de extenderse a las naciones. La importancia de la escritura para la conversión de los eruditos se personifica en Gamaliel. Él no fue convencido por un discurso emocional, sino por la coherencia teológica de un movimiento que, a pesar de la persecución, no dejaba de crecer en gracia y poder. La Biblia narra que, años después, cuando Pablo fue arrestado en el templo, él gritó a la multitud: «Yo soy judío, instruido a los pies de Gamaliel». Esta mención no fue solo un recurso de defensa, sino un tributo a la conexión profética que lo unía a su mentor. Pablo sabía que el nombre de Gamaliel era sinónimo de verdad y prudencia.
El favor de Dios utilizó esa reputación para que el mensaje del Evangelio tuviera una audiencia entre la élite intelectual que, de otro modo, lo habría despreciado. Gamaliel se convirtió, sin proponérselo, en el avalista académico del cristianismo primitivo, demostrando que la fe no es enemiga de la inteligencia, sino su culminación. Un hecho trascendental y épico que define la madurez de Gamaliel fue su negativa a participar en la condena de los seguidores del camino en las décadas posteriores. Mientras otros líderes buscaban alianzas políticas para aplastar el incendio cristiano, Gamaliel permanecía fiel a su juramento escondido, dejar que el tiempo fuera el juez final. La maldición silenciosa de la corrupción política del sumo sacerdocio contrastaba con la rectitud del Rabán. Los hechos desconocidos sugieren que su consejo de no pelear contra Dios se convirtió en una máxima para los creyentes ocultos dentro del sistema judío. Su relación con Jesús fue la de una rendición progresiva de la lógica ante la evidencia de los milagros. El favor de Dios sobre Gamaliel lo mantuvo con vida y autoridad hasta que el Evangelio echó raíces tan profundas que ya no necesitaba de su protección política para sobrevivir. La trascendencia de la sabiduría estratégica de Gamaliel se manifiesta en la formación del pensamiento occidental a través de Pablo. Sin el rigor de Gamaliel, las cartas de Pablo no tendrían la estructura que permitió que el cristianismo fuera comprendido por la mente griega y romana. La conexión profética con Jesús se halla en este diseño. Dios preparó al maestro para preparar al apóstol. El juramento escondido de la providencia era que la fe llegaría a los gentiles no como un mito, sino como una verdad cimentada en la ley y los profetas. El impacto ético de este proceso fue la creación de un cristianismo con raíces intelectuales profundas, capaz de resistir las críticas de los filósofos y los edictos de los emperadores. Gamaliel fue el labrador de la tierra mental donde Pablo sembraría las semillas de la eternidad. Ahora, contemplamos a Gamaliel en el invierno de su vida, viendo cómo Jerusalén se encamina hacia la tragedia del año 70. Pero con la paz de saber que el movimiento que él protegió estaba destinado a prevalecer sobre las cenizas del templo. La maldición silenciosa del juicio sobre la ciudad estaba cerca, pero el favor de Dios ya había asegurado que la palabra saldría de Sión para nunca volver vacía. El consejo del profesor había dado su fruto máximo, la supervivencia de la verdad. Prepárate, porque al final descubriremos el legado eterno de Gamaliel y la reflexión definitiva que te enseñará a discernir la mano de Dios en medio de tus propias persecuciones. El final de esta gran historia es el inicio de tu propia sabiduría estratégica. El crepúsculo de una era se cernía sobre los muros de Jerusalén, y en el silencio de sus aposentos. El hombre que una vez detuvo la mano de los verdugos contemplaba el horizonte con la paz de quien ha servido a un propósito mayor que su propia vida. La maldición silenciosa del olvido nunca pudo borrar el nombre de Gamaliel, porque su sabiduría no era un simple ejercicio de retórica humana, sino una manifestación del favor de Dios operando en el corazón del sistema que intentaba resistirse a la luz. Lo que la Biblia nos revela a través de la sombra de este gran maestro es que la prudencia en el liderazgo no es cobardía, sino la capacidad de dejar que la providencia divina escriba el capítulo final. El juramento escondido de Gamaliel se cumplió cuando vio que, a pesar de los azotes, de las prisiones y de las amenazas, el nombre de Jesús se expandía como un río imparable, confirmando su principio eterno. Si algo es de Dios, no hay fuerza en el universo que pueda destruirlo. La trascendencia de Gamaliel radica en su papel como el protector intelectual de la fe. Su relación con Jesús,
aunque mediada por la ley y la observación, fue de una honestidad espiritual que pocos líderes religiosos han logrado alcanzar. El impacto ético de su consejo sigue resonando hoy en cada conflicto donde la intolerancia intenta acallar la verdad. La conexión profética con Jesús se selló en el legado de su alumno, Pablo, quien llevó la estructura del pensamiento de Gamaliel hasta los confines de la tierra, demostrando que la sabiduría secular, cuando se somete a la providencia, se convierte en un vehículo de gloria eterna. Gamaliel murió como el último de los grandes maestros que supieron discernir el tiempo de la visitación de Dios, dejando una lección de humildad para todos los que ostentan autoridad. No pelees contra lo que no entiendes, pues podrías estar luchando contra el mismo Creador. Queridos buscadores de la sabiduría y apasionados por los misterios del reino, hemos llegado al final de esta travesía por la mente del hombre que dio el mejor consejo de la historia. Si la prudencia y la visión estratégica de Gamaliel han encendido en ti una nueva forma de ver la mano de Dios en medio de la oposición, te pido que le des like a este video y te suscribas ahora mismo. Tu apoyo es lo que permite que sigamos rescatando estas joyas de la historia bíblica que la religión a menudo simplifica. En este canal, tratamos todos los temas del nicho bíblico, desde las conspiraciones del Sanedrín hasta las revelaciones más profundas de los apóstoles. Al suscribirte, te unes a una comunidad que no se conforma con lo superficial, sino que busca la profundidad del espíritu en cada detalle de la palabra. Ahora, quiero que hablemos con la misma honestidad que tuvo Gamaliel ante sus pares. ¿Alguna vez has tenido que defender algo que otros criticaban solo porque sentías en tu corazón que era de Dios? ¿O tal vez has recibido un consejo de prudencia que salvó tu destino en un momento de crisis? Deja tu comentario o tu testimonio abajo. Leemos cada palabra, porque sabemos que la sabiduría de Dios sigue hablando hoy a través de nuestras experiencias compartidas. Tu comentario puede ser la luz que alguien más necesita para dejar de pelear contra su propio propósito y empezar a fluir en el favor del Altísimo. Gracias por acompañarme en este recorrido desde las aulas de Jerusalén hasta la expansión del Evangelio a las naciones. La historia de Gamaliel es la prueba de que Dios utiliza tanto la fe ardiente como la razón equilibrada para cumplir su plan. Comparte este video con aquel líder, maestro o amigo que necesite recordar que, si su obra es de Dios, nada podrá detenerla. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los hechos más impactantes, épicos y trascendentales de la Biblia. Recuerda que la sabiduría comienza con el temor de Jehová, pero se perfecciona en la paciencia de esperar su victoria. Termino con esta reflexión de poder para que medites durante toda la semana. No gastes tu energía intentando destruir lo que no comprendes, ni te desesperes cuando el mundo intente destruirte a ti. Si tu propósito tiene el sello del cielo, el tiempo será tu mejor aliado y la eternidad tu mayor recompensa. Que la prudencia de Gamaliel y la paz del resucitado guíen cada uno de tus pasos hoy y siempre. El consejo del sabio es vida para el que sabe escuchar. Amén. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.